te mandan solicitud, Erika. Saludos. Ah, Hola, hola, a ver, buenas buenas noches. noches. Gracias por estar conectándose. Muchísimas gracias por estar aquí. Una pequeña presentación. Así es. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Erika García Jacinto. Estudié la licenciatura en terapia física y rehabilitación y tengo casi 28 años. En unos Bueno, cuantos días los cumplo. Y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la información, por la sí, invitación. estamos Perdón. aquí conectándonos con Erika, que nos puedes platicar un poquito de un proceso de la escuela, cómo fue en tus inicios en la licenciatura, cómo fue. Claro que sí, con todo gusto. Pues en esas andadas de elegir la carrera que quería, me hicieron un examen psicométrico, un examen psicológico de aptitudes y de análisis para determinar hacia qué área mi perfil iba mejor. Entonces fue cuando saqué los puntajes más altos en estudiar música o estudiar ciencias de la salud. Fueron los dos más altos, así que mi elección fue ciencias de la salud. Desde pequeña me veía estudiando algo relacionado con la medicina, así que pues fue cuando me metí a investigar qué carreras había relacionadas con ciencias de la salud y fue cuando encontré fisioterapia y me encantó. Desde ese entonces le fui agarrando mucho más amor conforme fue pasando el transcurso de la universidad y en el momento en que empecé a atender pacientes fue cuando noté una diferencia en cómo percibía solo lo teórico y en cuanto a ponerlo a la práctica, totalmente distinto y me Eh, encantó. es algo muy padre, saber qué es lo que te gusta primero en cuanto a un examen o actitudes que tengas en la carrera, cuál fue la situación. Porque muchos vienen que sucedieron que les pasó algo, un compañero, un accidentado, algo padecieron y se metieron a esta carrera. Ah, ok, ok. Ah, muchos saludos, Carlos. Muchas gracias por unirte. Igual, Belencita, saludos. Muy bien, atendiendo a tu pregunta. No fue como tal algún evento o algún suceso importante en mi vida que, que me ayudó a determinar que yo quería estudiar fisioterapia, sino más bien cuando leí el perfil, las aptitudes de ingreso, el cómo iba a salir al terminar la carrera, el informarme acerca de qué se trataba, qué padecimientos podíamos abordar. Entonces no fue tanto como un suceso en mi vida, sino que me empezó a llamar mucho la atención desde que Sí. leí de ello. Eh, ¿Cuál fue tu método de estudio durante la carrera y cuál fue la materia que se te dificultó más? Ok, mi método de estudio fue la lectura y en base a la lectura plasmarlo, yo escribirlo como tal y hacer muchos diagramas y muchos dibujos. Soy muy visual, no tengo como tanto una memoria fotográfica como algunos, sino que soy más de hacerlo, de escribirlo, así me voy aprendiendo más las cosas. O haciendo la práctica, haciéndola yo es cuando realmente aprendo todo, inclusive refuerzo la teoría. Entonces, sí, mi método de estudio fue básicamente ese, leer mucho, y el plasmar todo eso en un compendio donde yo tengo que escribirlo Es, con mi propia mano y hacer es dibujos. casi una situación muy distinta en la vida, que yo nomás era muy visual, pero sin embargo yo me gustaba mucho era tomar nota de cierto punto de una materia o de ciertas, ahora sí, de una definición, ya me ponía a investigar, pero como tal así leer demasiado, sí me abrumaba mucho a veces tener tedioso,
pero siempre hacía lo más sintetizado lo que podía, porque sí eran todo el día estar en la escuela, era muy difícil, pero sí sacó la cosa, y es muy distinto cómo varios juicios, cómo hacen su método de estudio. Exacto, exacto. Y me gustaba muchísimo el hacer dibujos, el colorearlos. Yo creo que es una carrera a la que es muy Sí, dada a hacer este tipo de métodos, porque necesitamos aprendernos sí. pues todo súper De bien hecho, detallado. o sea, ahorita ya las situaciones en cómo estudiamos, yo estudié hace miles de años y como les digo yo, que tenía mucho que ver que antes apenas estaba viéndose el internet como, o sea, sí estaba, pues sí, para investigar eso, pero no había tantas plataformas en cuestión de anatomía, tienes que buscar las mismas, ahora sí que los mismos dibujos se los pirateaban con los mismos dibujos nuestros compañeros y eran casi las mismas y no era muy a veces aburridón, pero sin embargo ahorita ya viendo que anatomía, fisiología, neurología, en varias cuentas y varios lugares en donde puedes adentrarte más. Sí, fíjate que me encantaba mucho, hablando de esa cuestión anatómica, mucho un libro de anatomía cromodinámica. No sé si te haya tocado verlo o en su momento. Era un libro grandote con toda la anatomía del cuerpo dividido por secciones. Entonces estaban los dibujos y la ubicación, de un lado el dibujo y del otro lado estaba la ubicación de número uno, esta Ahí, parte. Número dos por sección, es esta otra. Entonces teníamos que por colocar sección, partecita. haz de cuenta. Yo, Ujú. Por yo que músculo, tuve fue el movimiento. Kendall, sí me sirvió mucho, estaba muy, o sea, ahora sí que el corte, vamos a decir, de músculo de origen, inserción y inervación y el movimiento, pero a veces sí se te dificultaba en cuestión de que nomás era el puro músculo, no estaba ubicado como anatómicamente, sino que tenías que imaginarte, obviamente que te decía en dónde estaba ubicado, ¿verdad? Tendrías que saber, serías muy, muy ingenuo de no saber dónde está localizado el hueso, pero tenías que más o menos imagínate de cómo, dónde ibas a ubicarte. Claro, la anatomía es básica en nosotros y tienes que correlacionar cosas y era muy fácil a veces. Sí, en ese aspecto el que me ayudó muchísimo fue el MUSH. Ese yo no lo tuve. De hecho, el que utilizaban mucho de cajón era el Kendall y otro, no me acuerdo que era de anatomía, pero era más a los cirujanos que utilizaban más eso. Los médicos cirujanos que nosotros tuve una facultad yo, tienen otro tipo de libro que era más, sí era más, ahora sí que adentrado a la anatomía y en el Kendall era no, músculo y articulación y totas, el movimiento. O sea, era un poquito más acortado para que era lo que más nosotros nos utilizábamos. Y era muy padre a veces saber eso. Sí, o sea, tienes que ver, y también varias fuentes. Sí, me encantaban esos exámenes. Digo, tenía que machetearle mucho y estudiarle bastante, pero me divertían en esos exámenes de anatomía que nos hacía el profesor. Lo trataba de hacer lo más dinámico posible y para que aprendiéramos lo mejor que se pudiera. Pero sí, yo creo que era de mis ¿Y cuál materias se te dificultó favoritas. más? Física. Física se me dificultó muchísimo. Fue de las que tomamos en los primeros semestres y teníamos varios problemas que resolver y en el examen final era hacer uno en físico, o sea, resolver un problema físicamente y hacerlo con madera, construir todo un armamento bien diseñado que resolviera un problema de física, pero no era mi fuerte, Yo cuando, definitivamente. recientemente cuando a mí me dieron, no me acuerdo cuál era la materia, que era en los primeros semestres, que era de mucho saber a veces, aditamentos que puedas tener en una rehabilitación, ya sea silla de ruedas, eh, andador en 4 puntos, también el bastón, 4 puntos de un solo punto.
vamos, cómo manejarlo, pero a veces a lo mejor tratar de hacer o hacer una órtesis, una prótesis, muy manual, obviamente, sí es, para mí eso no se me dan las manualidades, jamás, y nunca, era lo más burdo que tenía yo. Hacíamos no sé si te llevo a tocar, hacer una órtesis ay, se me fue con yeso, no sé si te tocó a ti. Bueno, Mm. a mí eso se me dificultó mucho por cuestión de que no era tan fino en cuestión de hacer el molde, ser muy detallista, no, o sea, yo era muy gordo, nomás hacía eso y ponía el colchón y ya. Sí, así como cayera, con que Pero ya ya de quedara. acuerdo a cada quien. Y es una cosa que no se me dificulta tanto. Sin embargo, pues sí tienes que checar cositas. Sí, ser muy detallista, cuidarlos hasta lo mínimo para Eh, que quedara bien. ¿Cuál fue ahora sí, el proceso de cómo intervienes, bueno, cómo se te intervienes hoy en cuestión de un paciente, cómo lo abordas, cómo lo vas a llevar a cabo un tratamiento de fisioterapia contigo? ¿Cómo es que llega o cómo tus referencias, cómo lo haces? Sí. Pues depende del tipo de paciente, pero generalmente lo más explícito posible es recibo al paciente, empezamos con la historia clínica, con el llenado de los antecedentes familiares, patológicos, no patológicos, etcétera, y solicitarle al paciente si tiene ya o cuenta con alguna resonancia, alguna radiografía, alguna prueba de imagen que nos ayude a complementar lo que obtengamos o los hallazgos que obtengamos en el consultorio. Entonces, llenado de historia clínica, complementamos con imagen, si es de que existe, pasamos a la exploración física, que es aquí donde menciono que es dependiendo del tipo de paciente, depende de ello la exploración que vaya a realizar. Una vez hecho esto, igual anoto todos los resultados en la historia para después determinar el plan de tratamiento. O sea, al mismo tiempo que estoy explorando al paciente, voy desarrollando y viendo qué puedo ponerle para en la misma sesión aplicarlo ¿Cuál también. es el grosso de pacientes que tú tienes ahorita? ¿Cuáles son los que más te llegas a tocar o cuáles son tus pacientes más ideales para ti? Los que recibo mayoritariamente son de Ajá. trauma y ortopedia. Tomé una especialidad en, más bien una certificación en atención a paciente pediátrico, pero no llegan tanto. Ahorita es trauma y ortopedia, los Es focos. la ortopedia o sea, es muy básica para nosotros, es lo más grosso de nosotros y es a veces experimentar un poquito más de lo que más allá, a lo mejor de una lesión de rodilla, de una lesión de hombro, eh, etc. Son los más frecuentes que podemos llegar a tocar. Sin embargo, a veces las patologías no son las mismas, pero no es el mismo paciente. Y así tienes que tratar de hacer el tipo o sea, como tú dices, la entrevista, ver qué puedes resolver en ese momento. Exactamente, de ahí la importancia de saber cómo vamos a abordar el paciente, qué exploración le vamos a realizar para determinar exactamente el tratamiento que sea preciso para él, que sí hay protocolos que ayudan y sí hay procedimientos que ayudan como tal, pero no hay como evaluar bien al paciente antes de determinar qué tipo de tratamiento le vamos a dar con apoyo de esos protocolos existentes. También, en cuanto a un paciente que tú lo abordas, ya sea de ortopedia o si te llegan pediátricos, va, a lo mejor un trauma, no sé, lesión de rodilla, no sé qué. ¿Cómo puede ser el tratamiento, cómo puede ser el proceso de tu tratamiento en base a tus conocimientos y cómo vas cambiando el proceso de acuerdo a cada paciente? ¿Cómo lo haces? Depende qué lesión sea, qué tipo de lesión sea. Si es un paciente que puede realizar más un ejercicio activo o si necesita más de nuestro apoyo
o si definitivamente no puede lograr alguna movilidad. Entonces ahí determinar qué tipo de ejercicios vamos a dejar, si un poquito más, siempre de ley y siempre un ejercicio lo más activo posible o ejercicio aunado al tratamiento más conservador o al tratamiento más con aparatos o este tipo de cosas, pero siempre colocar o dar la enseñanza de ejercicio y de ahí el determinar si dejar un ejercicio más pasivo, pasivo asistido o más Sí. activo. Tenemos que a veces tenemos que checar qué tipo de paciente es ideal. A veces, de acuerdo a, ahora sí, cómo lo vamos a tratar y cómo llegamos a tratar a cada paciente, eh, sí es muy distinto el cómo llega y también cómo va a salir. Y las expectativas también del paciente de acuerdo a cada tipo de lesión o de cosas. Y, o sea, tienes Sí, que checar muchas cosas. sí, depende del tipo de lesión, si el paciente está hospitalizado, es decir, está en cama para dar los primeros pasos a rehabilitación, que vaya tomando las primeras movilizaciones, o si el paciente ya puede ir al consultorio y puede llegar con su andadera, con su bastón, cualquier tipo de auxiliar, o si de repente llegan pacientes que me comentan, oye, tuve una lesión, una fractura tibia peroné, lo que sea, pero fue hace un año. Ok, señor, vamos a ver qué síntomas está presentando, qué molestias está presentando, pero si llegan a ver casos donde si tuvieron algún tipo de intervención quirúrgica de hace años. Entonces ahí determinar, por ejemplo, en ese tipo de casos, no le vamos a dejar tanto ejercicio eh, como más tranquilo, ¿no? O sea, vamos a determinar qué síntomas también presenta, porque no pueden ser los mismos a que sí haya tomado rehabilitación desde un inicio o no haya tomado definitivamente nada de terapia. Entonces ya es un caso a determinar dependiendo cada Sí. paciente. También hay cosas que nosotros como oficios tenemos que ir, como tú dices, a veces resolviendo tras la marcha de acuerdo a cada paciente. Cada cosa, hay muchas cosas que tenemos que inventarnos. Eh, También en cuanto a tu formación, ¿cómo los primeros semestres y los últimos, cómo fueron y cuáles fueron las etapas de estudio o cómo de tu etapa de estudiante, cómo fueron? En cuestión a aprendizaje o Aprendizaje, a cómo me iba aprendizaje desenvolviendo en esto de y cómo le vas aprendiendo. Ok. Yo creo que de entrada tenía unas expectativas diferentes de la carrera. Y me encantaba mucho lo teórico. Y yo me ponía a estudiar y a leer constantemente la teoría. En la práctica, bueno, en los iniciales semestres no podíamos atender pacientes, sino hasta eventualmente después cuando iniciamos el servicio social y eventualmente las prácticas profesionales. Pero al principio, en la teoría, súper bien, súper bien. Me gustaba mucho en las tardes ponerme o enfocarme en ese tipo de lecturas. Y ya conforme fueron pasando los semestres, le di sentido a esa teoría que por tanto tiempo había estado viendo. Y me di cuenta que No, no todo era como en el libro también. Entonces, por eso cambió como ese enfoque que tenía de entrada a no, como y de hecho, salí. también a mí, ahorita, yo hace que salí, hace, a ver, fue en el 2010, como 12 años, más o menos, ha cambiado inmensamente teóricamente, prácticamente, y cómo se desarrolla y cómo lo vas a abordar al paciente. O sea, ya los protocolos a lo mejor han cambiado drásticamente para bien, a lo mejor para cada fisio de la vieja escuela a lo mejor va a utilizar las mismas técnicas que a lo mejor pueden funcionar en ciertos pacientes,
pero de acuerdo a la bibliografía, también de acuerdo a cómo íbamos avanzando, pues o sea, sí se nos dificulta un poquito para nosotros a reaprender y estar aprendiendo nuevas cosas claramente con tus bases bien sólidas, pero también al cambio, también ir un poquito innovando en cuestión de nuestro tratamiento y mejorarlo para el paciente. Exacto, de ahí la importancia de irnos actualizando, ir aprendiendo cosas, ir viendo qué cosas nuevas hay, porque todavía yo me quedé cuando recién salí de la universidad en que el cuidado de las posturas, extremadamente, si el paciente no está cuidando su postura en todo momento, cómo sentarse, cómo acostarse, cómo comer, cómo tomar las cosas, que la ergonomía en el trabajo. Sí, es un aspecto importante el cuidar esta postura, pero ahora llegó una fuerte influencia de que no precisamente es así, sino que buscando esa actividad, ese dinamismo, no importa cómo te sientes, mientras tus músculos se encuentren con esa fortaleza, se encuentren activos, elasticidad, todas esas eh, características, no va a Ahora haber también, problema. nosotros como oficios, hace, hace poquito estaba escuchando y en un podcast y también en varios sitios relacionados a los oficios que a mí me gusta mucho consumir de oficios para todos los oficios en cuestión de que carecemos de muchas identidades como propias, o sea, ¿qué soy? Ya cuando sales de la carrera, que somos, eh, porque muchos nos echan de sobadores, de cueceros, de muchas cosas, y sin embargo somos más, un poquito más de eso, sino que tratamos abordar un más íntegro al paciente y no nada más en ciertas áreas. Ahí ahorita se están ramificando la fisioterapia, pero estamos en pañales aquí en México, muchísimo. Todavía nos hace falta mucho eh, estudiar y también enfocarnos en qué nos gusta más. Ujú. Que también con el uso de las redes sociales y toda esta globalización tenemos, yo creo, también una herramienta muy, muy grande al Sí, alcance de nuestra mano, que con un clic ya buscamos y así estudios, análisis, mismos colegas que sí, comparten es mediante esta sencillo. red Nos social en contactamos Instagram. ahorita con una charla que nomás hicimos un DM y ya pudimos pactar la charla. Ya, tan sencillo como eso que a lo mejor que antes no se podía hacer tan fácil. Sin embargo, a lo mejor los foros que se hacían eran más pequeños, no se hacían globalmente, a lo mejor las charlas eran más para aficionados de los que tú conocías. Sin embargo, ahorita ya puedes conocer un poquito más qué es lo que estás haciendo tú en tu ciudad o qué tipo de pacientes hay más en tu ciudad que puedas abordar. O sea, sí está padre. Mm, sin embargo, también tienes que defender tu propia identidad como oficio desde que, ahora sí, cómo lo haces y cómo, para qué lo haces. Exactamente. Y el encontrar también como el perfil, ¿no? La especialización que después nos gustaría ir El detalle es que tomando ahorita y así. no sabemos para dónde, qué rumbo tomar. Obviamente que está muy marcada orto y pediatría, se entiende muy bien. Ya las demás, que derma, que a lo mejor un tipo de otras, pues no sería que especializaciones porque como tal no hay una especialización como tal, sino una certificación de qué tipo, qué manejas o qué dominas para ti. Sin embargo, también tenemos que ver qué tipo de certificación estamos tomando, porque no todas podemos llegar a hacer que son buenas o a lo mejor carecen de evidencia científica. Exactamente. Hay muchos cursos, diplomados, certificaciones, ya como tipo de especialidad o especialización para los fisios. Y en uno de ellos que me tocó tomar en Guadalajara, la Miss me preguntaba, oye, pero ¿cómo fue que te enteraste de nosotros? ¿O qué te llamó la atención para estudiar esto con nosotros, para certificarte en esta aplicación?
Y ya le platiqué, ¿no? Pues estuve investigando en varios perfiles que ofrecían en esas capacitaciones, para quién va dirigido, desde el ver a qué personal están aceptando para dar esas capacitaciones o esas certificaciones, o de que permiten entrar a tal persona aunque no tenga el perfil de rehabilitación. Entonces yo me fijé mucho en eso, en el contenido académico y en los días en que se iba a estar proporcionando esa certificación, y me dijo, fíjate que no muchos hacen eso, no muchos se dedican a hacer esa búsqueda para realmente certificarse o capacitarse en un área donde realmente No, está y de hecho, regulado. ahorita, en cuanto a certificación, ya sea terapias manuales, terapias, que hay muchas cosas que nosotros de entrada hay unas cosas que son muy bordes y tienes que saberlo desde el principio, desde que entras a la carrera, que nomás como es un reforzamiento de, sino que saber qué es lo que vas para empezar, si te va a servir en tu práctica clínica diaria, ok, estaría perfecto. Si no te sirve, como para qué la vas a tomar si no la vas a estar practicando diario porque se te olvida. O puede llegar que entorpezas a lo mejor cierto tipo de terapia que no va a ir en ese tipo de terapia o certificación que hiciste. Y yo tomo muy en cuenta a veces, yo tengo muchos años de ahorita que no he tomado ninguna certificación de eso. Sin embargo, me gusta mucho ver videos, leer qué es lo que está más actualizado en cuestión de bibliografía y me toca una vez ver artículos muy buenos que a lo mejor como oficio en ciertas áreas sí te va a servir, pero en otros los tratas de leer y pues obviamente es para el conocimiento. Ujú, así es. Y volvamos a volver a lo mismo, al que estarse capacitando constantemente, y quizá como complemento o como reforzamiento de las aptitudes ganadas en el periodo universitario, nos sirve muchísimo. Inclusive aunque quizá no sea del perfil o de aplicación técnica específicamente, yo creo que el conocimiento no está de más, y es interesante de repente aprender un poquito más de O sea, otras ramas por ahí de la que, que sociedad. sin embargo que a lo mejor tú como que tú dominas una cierta área, no está peleada que sepas de la otra y tengas ese conocimiento a lo mejor para un paciente que te llegue o referirlo a cierto tipo de fisioterapia fisioterapeuta que está haciendo eso. Y sería más fácil a veces decirle o explicarle qué es lo que está haciendo. Sí, exacto, porque muchos pacientes, de por sí no hay tanto la cultura de qué es rehabilitación para el público en general. Ahora mucho menos el saber los tipos de perfiles que tiene cada rehabilitador físico, que pulmonar, cardíaco, de ortopedia, dermatofuncional, todos estos perfiles. Entonces sí están a conocer también eso, la parte Y de a veces enseñanza. yo como tuve unos maestros súper estrictos el principio de la carrera, siempre te implementaron a que investigaras, a que supieras más algo que no te quedaras con lo del texto, sino que buscaras un poquito más, aunque no se aplicara en ese momento, pues, sino que a lo mejor posiblemente te vas a encontrar con un tipo de patología o lesión, un X o y la puedes aplicar. Pero sí, sin embargo, tienes que saber de todo, no te digo, no estancarte con todo, porque no todos somos todólogos, sí tenemos que aprender un poquito de todo. También en cuanto a cómo, cambiando drásticamente tus redes sociales, cómo las llevas, cómo difundes la información o cómo la haces. Muy bien. Es bastante interesante respecto al cómo gestiono la información que voy a proporcionar. Una es inspiración de otras redes sociales que no necesariamente tengan que ver con el perfil de rehabilitación, sino que veo cualquier otro reel informativo y me da alguna idea de poder
de poder integrar algo relacionado con el tema de rehabilitación para poderlo difundir de modo interesante. Esa es una. La otra es cuando tomo un libro de un tema y digo, ok, esto lo puedo difundir, lo puedo plasmar tal cual. Y es así como lo hago. No tengo como tal calendarizado, este día voy a subir esta información, este otro día esta otra, sino que es conforme vaya encontrando esa inspiración y tenga tiempo de poderlo hacer, porque no quisiera poder hacerlo diario, pero a veces es ¿no? Y es que imposible. también, a lo mejor, como oficio, hay ciertas herramientas como tecnológicas. A mí me encanta la tecnología, pero sí tienes que, ahora sí que equilibrarlo a veces con ciertas cosas, actividades que haces todo el día. Sin embargo, a veces la información, por más que sea sintetizada, a veces crees que le llega a cierto tipo de público y no, tienes que estar haciendo muchas cosas para poder, ahora sí que hacer ese tipo de posts o a lo mejor ese tipo de los lives. A mí me encanta hacer los lives para conocer Sí. el tipo de oficios, qué es lo que están haciendo en su ciudad y qué es lo que estamos haciendo más. Sí, ay, si me permites, voy a saludar a Alex, que se acaba de conectar hace unos momentos, y a Daniel Cruz. Saludos, saludos. Saludos a todos. Exacto. Fíjate que al inicio yo estaba en duda si la información que iba a plasmar iba dirigido al público en general o dirigido para aficios, porque es como cerrar el nicho y ver hacia qué nos dirigimos. Y en mi caso decidí no ponerlo tan técnico, tratar de no hacerlo tan técnico para que sea entendible para el público, porque me pasó que cuando estaba trabajando en un DIF, había mucho desconocimiento, me di cuenta de eso, o de los términos que usaban algunos pacientes. Entonces de ahí fue como que también tomé esa parte para poder Mira, plasmar eso. ahorita los tecnicismos para la gente en general no te va a entender nada. Por más que tú le hables tan bien, tan bonito y los tecnicismos así Exacto. muy adornados, no te va a servir para nada. Sino sintetizar de la manera más simple, a lo mejor burdamente, porque tienes que a veces tener como una plática, una charla normal, así como estamos haciendo nosotros, tú y yo, pero tratar de que a lo mejor llevar a un paciente de manera más amena ese tipo a la fisioterapia, claramente, que no le vas a dar todo porque pues, no en un live, a lo mejor en un post no se va a dar todo. Sin embargo, sintetizado, a lo mejor un cachito de información. Exacto, poner o sintetizar la información más importante o que llame la atención de inicio. Aunque debo decir que aún me cuesta trabajo el cómo plasmar esa información para que sea entendible o que llame la atención, captar el foco inicial para que le llame la atención a la persona que se encuentra del otro lado del celular y esté pasando de repente la información y cómo pueda quedarse o detenerse. Dicen por ahí que los primeros segundos son los que más importan en el aspecto que captan la atención Y no, y de hecho, de la persona. hay cositas que a lo mejor en un video de TikTok que nomás por ver, tú le subes, es bien fácil a veces, soy pop, y ya te van, o sea, ya, si no aprovechas ese tipo de cosas, a lo mejor, te digo, cosas muy burdas, pero con el conocimiento que yo he visto varios colegas o varios, también del área de salud que se han metido a las redes sociales mucho a full en cuestión porque muchos de nosotros nos teníamos miedo. Al principio yo sí tenía, dije, la duda de hacer los live porque dije no, pues ya los voy a hacer ya de manera continua. Una por el colega Raciel que me invitó y me ayudó a lanzarme a hacer también los lives y a hacer muchas redes sociales porque te ayuda mucho también y a conocerte, digo yo, más que nada eh, es una cosa para conocer gente de otros oficios, de otras áreas y también saber un poquito más de esos y claramente se ha hecho a lo mejor una amistad con varios compañeros o varios colegas. Exacto, se
crea como una comunidad bien bonita y bien padre de este lado de que puedes compartir, porque quizá no muchos de nuestra propia Sí, generación o exacto. salón se han animado Y a hacerlo. Entonces, el encontrar a hay otros unos colegas es que son muy bastante buenos interesante. cuando estuviste en clase, dijo, ¿por qué estos no están en redes sociales? O sea, son muy buenos explicando y a veces diciendo las cosas, porque se desenvolvieron muy padre en una clase a lo mejor tan práctica que lo puede ser tan fácil. Dije, yo no era de los más inteligentes, pero sí me ponía mucha atención en cuestión de, tiene que leer dos, tres veces, como yo siempre he dicho yo, hasta que se me retenía la información y ya podía, o sea, que plasmarla. Claramente que ya ahorita ya el conocimiento está en donde sea. Saludos a Raz, que se acaba de unir. Hola, Lickficio, Saludos. saludos. Estamos también checando muchas cuestiones de que el conocimiento también se puede de manera agradable y también ponerlos a los compañeros. Este, y ya me dijiste más o menos cómo gestionas tus redes sociales, cuáles son más o menos tus tiempos o cómo lo tratas de hacer. Unos, a lo mejor pueden hacer de manera continua, pero no de manera poquito, cómo te adentras a la información o cómo la buscas para poder plasmarla. Sí, es más esporádico. Cuando encuentro oportunidad de hacerlo o tengo una idea, en ocasiones no tengo oportunidad de escribir la idea como tal y no quiero que se me pierda, entonces tomo de algún concepto o de algo que estoy viendo una pequeña nota. Entonces ya, cuando tengo el tiempo disponible, lo plasmo. Y otra es para generar esa información, ya sea audiovisual o de imagen fotográfica. No con todos los pacientes me atrevo a hacerlo, una por respeto a la sesión que se le está proporcionando, pero cuando encuentro que con algún paciente sé que me va a aceptar el que le tome alguna información, alguna foto, alguna pequeña grabación, pido autorización, lo hago y es cuando aprovecho esa información para poder subir algo Y, de contenido o lo voy y a lo guardando. mejor a lo mejor es totalmente muy distinto a yo lo que yo hago, no trato de poner al paciente, sino que ponerme a mí a veces hacerlos tal vez en un ejercicio, a lo mejor un tipo de cosas que a lo mejor pudieran, que a lo mejor lo pueda hacer un poquito, tal vez un poquito tan técnico, a lo mejor un poquito más simplificado, pero que a lo mejor tú como lo entiendes, no lo va a entender las otras personas, pero trato de explicarlo un poquito más ameno. Claramente que a veces se te dificulta porque a veces las tecnologías van cambiando y se me hace muy dificulta que cuando cambia una red se pone otra y los lives o hay problemas técnicos, ya ves que no es cuestión de nosotros, sino que es más de la tecnología. Sí, así es. Y cuando es así, trato de guardar todo el contenido de videos o fotos. Pues voy guardando y cuando tengo oportunidad, bueno, ya hago un compendio y Ya subo lo algo de dan, información. Pero sí, no con antes me atrevo a hacer eso. sí. También ya para ir cerrando el live, eh, más o menos, eh, Ujú. ¿tú qué consejos le darías o sí consejo al licenciado en fisioterapia que va saliendo de la carrera? ¿Qué consejo le darías y qué, sí, un consejo más que nada? Ujú. Yo creo que sería aceptar, quizá, y si hay oportunidad de algún puesto administrativo relacionado con rehabilitación. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento relacionado con esa parte, con ese perfil que no nos enseñan mucho en la carrera. Desde el cómo agendar a un paciente, cómo crear esa comunicación con los médicos, literal, el cómo administrar un consultorio o una clínica.
porque es real, algo que no nos dan una clase como tal de administración o financiera, que es bastante importante, y de que se animen a Y todo a emprender. también, muy cuando eres independiente, casi por lo regular somos independientes casi todos, la mayoría, o el grosso modo de los, hay muy pocos que están en el área de salud, en cuestión pública, pero ya a nivel de particular, sí, como tú dices, administrarte a lo mejor una cuestión muy básica, pero que te puede ayudar. Y también tiene que ver mucho, es lo que he visto mucho, es el marketing de cómo tener adentro muchas cosas que tú no, a lo mejor no vas a saber ni coco, pero también tienes que aprender un poquito de cómo venderte. Exactamente. El adquirir esas habilidades es una herramienta invaluable, así que anímense. También ya para ir terminando esta charla, eh, tres preguntas random que siempre hago al terminar los lives. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué artista te gusta más? ¿Y qué deporte o sí deporte practicas o te gusta? Qué interesante y divertida esta parte, oye. Mira, me gusta mucho escuchar música de pop en inglés, definitivamente. Rock también en inglés. En español casi no me gusta tanto, pero si pudiera elegir a alguna cantante en español, sería Shakira y Mon Ok. Laferte. ¿Y quién es mi artista o cantante favorito? Está entre Miley Cyrus y Dua Lipa. Me gusta mucho su música. ¿Y de qué ¿O qué deporte te practico? gusta? Este, mande. ¿O qué deporte te gusta más? Como tal, deporte no practico, pero realizo bicicleta estática casi diariamente. Dejo los periodos de descanso, pero siempre estoy en la bicicleta estática cuando tengo oportunidad para mantenerme fuerte para los pacientes. Eh, Muchísimas gracias. Tenemos muchas cuestiones que también a lo mejor en un próximo video, en una próxima charla, te invito a lo mejor ya más enfocado a un tema particular para que te puedas desarrollar en un live que así una plática más amena para los pacientes. Claro que sí, yo con todo gusto. Yo encantada, muchas gracias. Muchísimas gracias a los que se conectaron. También muchísimas gracias. Tus redes sociales. Rehabilitación Cinetic Celaya, así me pueden encontrar en Instagram. Pues aquí creo que se va a poder ver o guardar mi Insta, así que solo denle clic y síganos. También Gracias. síganos en nuestras redes sociales. También este live se va a subir, se va a quedar aquí en Instagram y también lo voy a subir en YouTube. Los vamos a estar difundiendo los fragmentos en TikTok, en Kawaii y también esta misma. Y creo que también en YouTube. Vamos a estar haciendo fragmentitos aquí en esto. Muchísimas gracias, Erika. Ojalá que pudiéramos estar en otro live y me da mucho gusto conocerte. El gusto es mío, Gil. Muchísimas gracias por la información, por la invitación. Yo nuevamente sigo insistiendo con eso. Y esperamos Sí, vernos ok. pronto. Un Igualmente. abrazo, bonita. Saludos a todos y gracias por conectarse.